Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Krychowiak vuelve a ser noticia en el Sevilla Fútbol Club. El futbolista polaco vuelve a estar en la agenda de Monchi tras 5 años, desde su marcha del Ramón Sánchez Pizjuán. Se fue a París en una aventura que es verdad que no le salió nada bien al mediocentro, que no tuvo el mismo protagonismo. Pero fue irse hacia el Lokomotiv de Moscú y vaya si ha rendido bien, siendo un futbolista muy importante en las fases de grupos de la Champions. Recuerdo particularmente partidazos contra el Atlético de Madrid y vamos a analizar si sería positiva su vuelta, si sería positivo su regreso al conjunto hispalense. Deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Bueno, pues el rendimiento desarrollado en el Sevilla no lo volvió a alcanzar Krychowiak en ninguno de los clubes que ha defendido el césped. Es evidente el rendimiento de Krychowiak en el Lokomotiv. Sí que ha sido muy ascendente, llegó tras fracasar en el Paris Saint-Germain, pero tuvo que aclimatarse al conjunto ruso, pero desde luego, sobre todo estas últimas 2 temporadas, sí que han sido muy buenas, sí que ha sido titular indiscutible y sí que ha vuelto a recordar a esa mejor versión de Krychowiak, aunque es muy complicado evidentemente igualar esa de la temporada 14-15, que fue un auténtico escándalo, fue un auténtico espectáculo, la versión de Krychowiak de ese Sevilla que ganó en ese momento su cuarta Europa League con Unai Emery. Monchi ha decidido, según informan varios medios, entre los cuales Estadio Deportivo, luchar por su regreso. Su recuerdo evidentemente es aún muy positivo en el Sevilla y reciente en la capital andaluza, donde dejó grandes sensaciones en una de las mejores épocas del conjunto andaluz, esas 3 UEFA Europa League consecutivas. Lo mejor de la operación sería desde luego su precio, que rondaría los 7 millones de euros, pero tenemos que ponernos en contexto. Tiene 31 años, no ha vuelto a ser el mismo y su fichaje podría incluso implicar un cambio de sistema, porque claro, ¿dónde lo vas a ubicar exactamente? Primero hablemos de Krychowiak como futbolista, cómo es, cómo ha evolucionado y también si encaja en este Sevilla Fútbol Club de Julen Lopetegui, que de hecho yo le considero un entrenador con la mente bastante cerrada, y eso me hace pensar que si él llega será porque alguien pues va a tener que salir, porque no va a cambiar el sistema por esa incorporación concreta. Así lo veo yo. Pero claro, el máximo damnificado a priori sería Gudel, que en principio está en la rampa de salida, pero que ya sabéis que a mí es un jugador que me gusta, que es verdad que su rendimiento respecto a la pasada temporada ha decrecido. También es verdad que ha tenido menos minutos y con ello menos confianza, y eso pues ha hecho que dudara en determinadas jugadas. Recuerdo pifias ante el Elche, ante el Athletic Club de Bilbao, pero todos sabemos que con regularidad pues es un guerrero. A nivel posicional es un buen jugador, no tiene el nivel de Fernando, porque pocos mediocentros defensivos en el mundo tienen el nivel de Fernando, pero además tiene un buen disparo desde la frontal del área o desde las cercanías del área. Entonces, claro, yo creo que Gudel saldría y Krychowiak llegaría, un jugador más veterano, pero que evidentemente aportaría más músculo y más experiencia, porque es un jugador alto, es fuertote, tiene un muy buen desplazamiento en largo y también tiene un buen disparo desde fuera del área. Es decir, Krychowiak a mí es un jugador que me encanta. En el Lokomotiv, lo dicho, ha habido partidos en los cuales sí que ha recordado a lo mejor Krychowiak del Sevilla, y sí que me hace mantener esa esperanza, en ese sentido, su posible llegada. Ahora bien, para mí, la mejor jugada sí que sería pues intentar un cambio de sistema y mantener también a Gudel en el equipo. ¿Y cómo sería ese cambio de sistema? Pues posiblemente cambiando ese 4-3-3 por un 4-2-3-1 o por un 4-3-3 con un doble pivote, y en vez de tener un media punta, simplemente que sea un interior liberado. No hace falta que en ese caso el Papu Gómez pues se acerque tanto a las inmediaciones del área. Con ello, ¿qué quiero decir? Pues un doble pivote, por ejemplo, Fernando Krychowiak, que a mí me suena muy bien, y siendo recambios de garantías, desde luego, Gudel y Joan Jordán, que también podría jugar más adelantado, y tener a 2 jugadores precisamente que puedan jugar también más adelantados. Uno de ellos evidentemente sería el Papu Gómez, que para mí sería el titular indiscutible, y claro, y a partir de ahí daría carta blanca a unos cuantos jugadores: Rakitic, Oscar y Oliver Torres, que sería lo normal, si es que al final su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas, y no hay más, y es así.
Si un jugador no rinde bien en un equipo de la talla del Sevilla Fútbol Club en una temporada, creo que se tiene que estar a la altura de las expectativas y dejarles irse. Sinceramente, esto es el Sevilla Fútbol Club. Aquí se va a luchar por absolutamente todo. Y si hay jugadores que no dan la talla, que no rinden como te esperas, es el caso de estos tres, pues es lo que hay. Creo que, sinceramente, se les debería dejar salir y tratar de fichar a un jugador pues del mismo corte que el Papu Gómez, un jugador que te pueda jugar como interior, que tenga una amplia libertad de movimiento, por tanto una alta creatividad y que también tenga un buen disparo desde fuera del área. Eso sería fantástico, desde luego, pero dejar salir a Gudel para que llegue Krychowiak y mantener en tu equipo a estos tres jugadores que he mencionado no es lo que mejor me suena. Igualmente Monchi es quien más entiende de todo esto, es quien más entiende del mercado. Veremos también si finalmente el polaco termina recalando en las filas del Sevilla Fútbol Club. Ya digo de entrada también que es un fichaje que a mí me suena extraordinariamente bien. Y además es un jugador mucho más experimentado y que también ha conocido lo que es fracasar en el fútbol, y eso es muy importante para hacerte más fuerte. Y a sus 31 años creo que 2-3 temporadas buenas, si se sigue manteniendo como está físicamente, que está hecho un toro, creo que no le van a faltar esas temporadas. Creo que todavía le queda fútbol del bueno al bueno, valga la redundancia, de Krychowiak. Esta es mi opinión, falta saber la tuya, te leo en comentarios, deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro Canal de Fútbol, porque recordad que aquí hay vídeos de fútbol diarios para todos vosotros y como siempre muchísimas gracias por seguirnos.